Uno de los males de los gobernantes en general es hacer abstracción de la historia y creer que por haber sido electos tienen amplias facultades para disponer del Estado a su arbitrio. Chile en este instante camina hacia una profunda crisis social y a una presumible reacción ciudadana acorde con sus decepciones y frustraciones. Los movimientos estudiantiles han sido históricamente los precursores inicialmente de demandas sectoriales del ámbito educacional para luego abordar demandas sociales de mayor envergadura. El año 1968 en Francia los estudiantes universitarios iniciaron una revuelta estudiantil nacional que se inicia con demandas contra el autoritarismo académico, el consumismo en la educación y en la sociedad y la guerra de Vietnam. Pronto este descontento estudiantil se extendió a demandas sociales de toda la sociedad, que culminó en una huelga general que convocó a más de 10 millones de trabajadores que paralizaron totalmente Francia. De allí surgió, entre otros aspectos, la reforma universitaria, así como importantes reformas y cambios en el Estado francés. En pocas palabras, el Estado francés perfeccionó y profundizó su sistema democrático. En Chile, el año 2006, vivimos la llamada Revolución Pingüina, de estudiantes secundarios en uniforme escolar. Esta llamada Revolución Pingüina la inician los estudiantes secundarios con el propósito de terminar con la desigualdad educativa representada por la entonces Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza LOCE. Esta ley, conocida simplemente como LOCE, fue herencia de la dictadura militar, que al municipalizar la educación profundizó las brechas sociales y de calidad y acceso a la misma. Este sistema priorizaba la capacidad de pago para acceder a la educación, lo que ahondaba aún más la brecha social heredada y reflejada entre la educación pública y privada. Asimismo, la demanda estudiantil exigía mejoras reales en infraestructura, la gratuidad de la prueba de la selección universitaria PSU y la mejora, en la calidad de la alimentación escolar, tan de actualidad hoy día también. La principal demanda estructural era derogar la LOCE, que limitaba el rol del Estado, y se proponía que el Estado tuviera un rol predominante en la educación y evitar que ésta fuera o siguiera siendo bien de consumo. Este escenario que vivían los estudiantes pingüinos y sus familias colmó la paciencia juvenil y la de sus padres, así como concentraron sus demandas en superar la precariedad de los liceos públicos, en mejoras estructurales al sistema y especialmente exigían un rol más activo, reitero, del Estado en la educación pública, un rol determinante del Estado en la educación pública. Recuerden ustedes que más de 600.000 estudiantes en las calles fueron ellos quienes forzaron reformas estructurales al sistema de educación. Hace poco menos de una década, el año 2018-2019, hubo una rebelión ciudadana traducida en un estallido social que incluyó a todo el país. Millones de ciudadanos, compatriotas nuestros, salieron a las calles a protestar por la situación de inequidad y desigualdad imperante en nuestra sociedad, que por cierto era el punto cúlmine de una acumulación de frustraciones y agravios por parte de la clase política que se apodera del Estado. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Chile se remeció en toda su geografía con masivas reacciones sociales, expresadas en protestas y disturbios incluso, por un factor detonante, el alza de la tarifa del metro en Santiago de Chile, la capital. La crisis destapó un descontento mayúsculo, acumulado por años, traducido en desigualdad y demandas de mejoras en salud, pensiones y educación, provocando la mayor movilización social desde el retorno a la democracia. En suma, se reclamaba por radicales cambios para superar, la desigualdad estructural del Estado y de todo el país. La violencia ciudadana
fue reprimida con violencia del Estado, al igual que el Mayo francés de 1968. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató graves violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros, incluyendo traumas oculares de todos conocidas. Recordemos que todo desembocó finalmente en 2 procesos constituyentes para redactar una nueva constitución, y ambos procesos fracasaron. Aún no se entiende que el rechazo a ambas propuestas de reformas o de nueva constitución fue un rechazo rotundo a la clase política. Así es como las demandas sociales no fueron abordadas, ni tampoco resueltas con la profundidad de la exigencia y la demanda social. Y así es como estamos hoy. Entonces, permítame reflexionar brevemente respecto de por qué creo que Chile en este instante camina hacia una profunda crisis social y a una presumible reacción ciudadana acorde con sus decepciones y frustraciones. Bienvenidos, Mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, 8ª temporada, su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni deberán ser favores políticos. El actual gobierno de extrema derecha, presidido por José Cas Rist, se ha propuesto jibarizar el Estado. Jibarizarlo a tal punto de que quede a merced de la voluntad de la iniciativa y capacidad privada. Y se basa en el supuesto que rebajando drásticamente los impuestos a las grandes fortunas propietarias de las corporaciones e industrias más significativas del país, estas mismas reinvertirán esa rebaja en Chile, y esto generaría empleo y mayores tributos para el Estado. Pese a que los expertos unánimemente rechazan tal supuesto y no existe experiencia internacional alguna que avale tal aventura, producto de una mayoría circunstancial en el Parlamento chileno, pretenden imponer su mesiánica política de reforma tributaria. Pero este es solo un punto para considerar en esta reflexión, así como, por una parte, reducen los impuestos a las grandes corporaciones, se proponen también reducir los presupuestos de la nación, y todos ellos dicen sin afectar los derechos sociales. Esto es lo que se afirma, esto es lo que se dice, pero la realidad es otra. El cientista político Rodrigo Herrera denunció esta semana que el Ministerio de Hacienda, mediante un decreto del pasado mes de abril, recién nomás, redujo del actual presupuesto operacional del 2026 del Ministerio de Salud la suma de 413.000 millones de pesos. 413.000 millones de pesos. Y que de estos 413.000 millones de pesos, 260.000 millones se le recortaron al Fondo Nacional de Salud FONASA y 80.000 millones al presupuesto de los hospitales públicos de Chile.
Desconozco si la cifra mencionada por el cientista político Rodrigo Herrera es correcta. Sin embargo, no tengo ningún elemento de juicio para dudar de aquello. Pero el tema, más allá de las gigantescas cifras, es que hay una reducción brutal del presupuesto del Ministerio de Salud, especialmente en FONASA y hospitales hoy. Y esto afecta directamente al derecho a la asistencia y atención de salud de la población chilena. No hay que ser un genio para dimensionar el impacto y consecuencias dramáticas que estas reducciones presupuestarias tendrá en las prestaciones y atención de salud de la población, especialmente aquella que depende de este servicio del Estado. Entonces aquí la mentira es indesmentible. No solo se mintió en que los recortes no afectarían los derechos sociales de toda la población, sino que se mintió también en cuanto a que los recortes presumiblemente podrían afectar en el próximo presupuesto del año 2027 de la Nación, que se discutirá a fines de este año en el Congreso Nacional. Sino que esta denuncia demuestra que los recortes presupuestarios mediante decreto del mes de abril reciente se aplican al actual presupuesto operacional en curso del Ministerio de Salud y afecta hoy a los usuarios de la salud pública. Queda claro que esta medida y otras anunciadas, que no es la única, son bastantes, apunta a aumentar las desigualdades estructurales del país. Y aún falta por saber el impacto en pensiones, en educación, en salarios, en otras garantías, etc. ¿Acaso no fueron estas mismas demandas que el Mayo francés de 1968 desembocó en una huelga general de más de 10 millones de trabajadores y paralizó todo Francia? ¿Acaso no fueron estas mismas demandas y otras que levantaron los estudiantes secundarios los pingüinos del 2006? ¿Acaso no fueron estas mismas y otras demandas ciudadanas que desembocó en el estallido social del año 2018-2019, que remeció las estructuras mismas del Estado chileno? Me parece que una vez más la clase política está defraudando a la ciudadanía, y este gobierno de José Kast Rist en particular debiera tener presente la historia reciente y asuma que la población chilena no es mera espectadora ni es desechable. Habrá reacción, no tengo dudas. Ya sabremos cómo, de qué tipo será. Y en cuanto a los responsables, usted y yo los conocemos y sabemos, para el registro de la historia, que podemos identificarlos. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.